a ver hoy, entrar de lleno en la materia de la segunda unidad temática del programa, que trata sobre desarrollo, subdesarrollo, las diferentes teorías que hay sobre esto. El concepto de desarrollo se comenzó a manejar en lo que se llama en historia la posguerra. La posguerra se le llama al periodo inmediatamente cercano, posterior a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, que concluyó con la rendición de Alemania, Japón, las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia, Japón y países aliados, estaban muchísimos países, no Estados Unidos, porque habían dos océanos, el Atlántico, y le defendía porque quedaba muy lejos para Alemania e Italia, y el Pacífico le quedaba muy lejos a Japón también, cruzar todo ese océano para atacar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no vivió en su territorio casi nada de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de los primeros efectos que está reseñado en la lectura que les voy a pasar este fin de semana, una lectura, un texto de la universidad, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, donde habla sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de que estaba destruido diferentes países y que había que ayudarlos así como se les había ayudado para la guerra, había que ayudarles para levantarse, poner de pie tantos países, tantas ciudades, tantos edificios. Había ciudades en escombros, literalmente, que casi no había quedado piedra sobre piedra. Y también países que se descolonizan, aprovechan para descolonizarse y se independizan. La última ola de independencia de países se da después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces se planteaba la idea de desarrollar, entre comillas, a los países que estaban en subdesarrollo. La primera vez, según se ha estudiado, que se utilizó la palabra subdesarrollo fue en un discurso del presidente Truman de Estados Unidos, el presidente que es recordado porque fue el que tuvo que ordenar el lanzamiento de la bomba atómica a Japón, a Hiroshima y Nagasaki. Yo era muy crítico sobre esa decisión, pero he investigado, me he documentado, y realmente Japón no se hubiera rendido. Con la guerra convencional no se hubiera rendido. Y lamentablemente creo que fue una decisión terrible que tuvo que hacerse. Le lanzaron esas dos bombas. Se rinde Japón por primera vez en su historia, y comienza una nueva era donde emerge Estados Unidos como país líder en Occidente. Se forman dos grandes bloques, se crean tres mundos. El primer mundo liderado por Estados Unidos y Europa, y posteriormente por Japón,
cuando logra rápidamente con una enorme energía reconstruirse, es uno de los pueblos más disciplinados del mundo, que tienen mayor juridicidad social, diría yo, respetan las reglas y todo eso le da superioridad sobre otros países en sus procesos de desarrollo. Entonces, se forma ese primer mundo. El segundo mundo sería, aunque no se le llama así, pero se asume que nos dicen el tercer mundo a los países llamados subdesarrollados, porque hay un primer mundo y un segundo mundo. Y se asume que el primer mundo, ese sí se le llama así, es Estados Unidos, Europa, Japón, y entonces queda implícito que el segundo mundo sería el llamado bloque socialista que existió hasta fines de los 80, 90, ahí en esa transición en que cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se desintegra. Rusia asume la mayor parte de lo hereda a la Unión Soviética, su mismo puesto en Naciones Unidas, etcétera. Todas las responsabilidades de la Unión Soviética las asume Rusia, que era el país mucho más grande, y de hecho continúa, a pesar de que se desintegra la Unión Soviética y salen de esta, la Unión Soviética se desintegra, que era Rusia y otros países vecinos aliados, y estos quedan desintegrados y forman la Comunidad de Estados Independientes, pero aún así Rusia sigue siendo hasta el día de hoy el país geográficamente más grande del mundo y lleno de recursos de todo tipo. Tiene todo para ser la potencia que es, la segunda potencia mundial, ¿verdad? Y pasamos vas a ver un mundo bipolar donde dos bloques se enfrentan de todas las maneras posibles. El bloque que se hace llamar a sí mismo como del mundo libre es liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Todo eso lo vivimos hasta 1989, en que, si no recuerdo mal, se desintegra la Unión Soviética y se cae el muro de Berlín, se reunifica Alemania, que estaba dividida en la República Federal Alemana capitalista y la República Democrática Alemana socialista. Y lo que no cabía en el primer mundo y en el segundo mundo, entonces pasa a ser el tercer mundo, los países subdesarrollados, como les dice Truman en 1949, y rápidamente pasa a repetirse este vocablo, esta palabra. Yo en 1969, un joven de 17 años que ya se debatía entre ser un científico de las ciencias naturales o ser un científico de las ciencias sociales, concretamente en la sociología, admirador de Darwin, de Pasteur, de Pierre-Marie Curie, de otros científicos que mi padre y mi madre me habían inculcado el amor a la ciencia y a mirar las vidas de los científicos, mientras otros compraban y leían paquines de Superman, Tarzán, Batman, que yo también leía, porque era un lector devorador. No en mi casa, porque no nos compraban eso, nos compraban vidas de santos, vidas célebres, libritos sobre Pierre y Marie Curie. Yo los leí siendo un jovencito adolescente de 13, 14, 15 años, 16 años, 17 años.
leía libros de esto, y entonces mi tesis de bachillerato la llamo Honduras, un país subdesarrollado y dependiente de los Estados Unidos de América. Es decir, que ya a los 17 años, en 1969, ya yo me hacía cultor de las teorías del desarrollo y subdesarrollo, y la que ya emergía en América Latina, la teoría de la dependencia, como una de las explicaciones acerca de la situación de desarrollo en América Latina. Y ese mundo del el llamado tercer mundo pasa a ser denominado de varias maneras. Una de las maneras es tercer mundo. Otra de las maneras es países periféricos, porque se considera a los países desarrollados, los países centrales, y a los subdesarrollados países periféricos, que juegan un papel de proveedor de materias primas y consumidor de bienes de consumo y bienes de capital producidos en las naciones centrales. Todo eso es parte de la sociología del desarrollo, de las teorías del desarrollo, de la economía del desarrollo. También se le llama países en vía de desarrollo, se le pasa a decir posteriormente, y cosa que es cuestionada desde la sociología, porque no realmente crecían las economías, pero no nos estábamos desarrollando. Los sociólogos nos dábamos cuenta de que no estábamos desarrollando, y para no entrar en la polémica se le comienza a llamar países del sur, porque casualmente la gran mayoría de los países subdesarrollados, pobres, dependientes, etcétera, del mundo, estábamos en el hemisferio sur del planeta. No todos, ¿verdad? No era tan así la cosa, porque Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que están en el bloque de los países desarrollados, desde que se empieza a usar el nombre, quedan en el hemisferio sur, como sabemos. Entonces, pero se conserva esa metáfora, esa forma de denominarnos países del sur. Y se comienzan a cuestionar los conceptos que se manejan sobre el desarrollo. La primera, creo que fue cuando la Gran Depresión en Estados Unidos, año 29-30, la primera gran crisis del capitalismo, y después se vuelven cíclicas estas crisis, y la sociología, especialmente sociología del conflicto, y los economistas de la corriente así más cuestionadora del sistema, se vuelve, y desde Marx mismo y Engels se descubre que Marx previó las crisis cuando no se habían dado, y él murió 40, 50 años antes de la primera crisis del capitalismo, y Marx ya había previsto esa crisis del sistema social capitalista. Entonces, eso ha hecho que en un libro que leí de Hobsbawm sobre el siglo XX, dice él, que él es un historiador marxista, que nunca como antes lo habían buscado a él para que diera conferencias, pero siempre él lo habían buscado dirigentes de partidos políticos de izquierda y sindicalistas, dirigentes obreros, pero tenía una enorme demanda, porque además de eso que le seguían pidiendo conferencias, etcétera, ahora lo buscaban pensadores de derecha, universidad,
dirigentes empresariales, de organismos empresariales, pero ¿por qué el marxismo era capaz de prever esas crisis? Y las demás tesis de los teóricos del capitalismo vivían alabando el capitalismo y no habían sido capaces de descubrir que había la posibilidad de la crisis. Y ahora se estudia bastante hoy mismo estaba oyendo una conferencia, siempre que me ducho, procuro ganar ese tiempo con alguna conferencia o cuando no escucho música, y le recomiendo una economista estadounidense que se llama Mariana Mazzucato, que yo se la mencioné el día de ayer, si no recuerdo mal, y ella descubre y desnuda algunas cosas, por ejemplo, en su libro El valor de las cosas, que fue el primero de ella que yo conocí, pero la descubrí que viene escribiendo desde hace tiempo y publicando. Muchas veces se cree que grandes empresarios como Bill Gates y otros están produciendo valor, y ella descubre que una cosa es quienes crean valor y quienes lo están reproduciendo, disfrutando y hasta destruyéndolo, dice, ¿verdad? Entonces, alrededor de toda esta temática surgen en América Latina 4 grandes teorías que tratan de explicar el subdesarrollo de América Latina. Porque no hay hasta ahora ningún país que se pueda decir que es un país desarrollado. Los países que están a la cabeza en el desarrollo económico podrían ser Brasil, Chile, ¿verdad? Quizá un poco Argentina, México, pero aún así no se le quita lo de subdesarrollados en muchos aspectos. Entonces no hay en América Latina ningún país que pueda decir nosotros ya somos un país desarrollado, y tienen tantos años de ser países en vías de desarrollo, etcétera, y no nos desarrollan. Entonces, alrededor de esa temática surgen 4 grandes teorías. La teoría de la modernización, vamos anotándolas. Vamos anotándolas, se las voy a decir despacio. Teoría de la modernización hablamos. Teoría de la CEPAL, les escribo CEPAL, porque una de las herencias de la Segunda Guerra Mundial es la creación de un sistema de las Naciones Unidas. Los países se comienzan a organizar en bloques. Se funda la Organización de las Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad y se crean comisiones económicas para cada uno de los continentes, para que les puedan asesorar para que se desarrollen, y especialmente el desarrollo económico, porque se es consciente de que el desarrollo económico es la base del desarrollo en su conjunto. Ya se sabe que no es cierto, como se creía al principio, de que comienza toda esta discusión y la creación de esta teoría, que no es cierto que basta con crecer económicamente para desarrollarse, incluyendo los aspectos de bienestar social, que por cierto yo advierto que continuamente se está mencionando en los medios de comunicación como lo económico, lo político y lo social, como si fueran 3 cosas separadas, y como que lo político y lo económico estuvieran autoincluidas, algo así. Ya hay un concepto de esto, y como que lo económico es independiente de todo lo demás y lo político,
e independiente de todo lo demás, y hay algo que se llama social aparte de lo político y lo económico. Eso no es cierto. Todo es social. Lo económico es social, lo político es social. Nada de los fenómenos económicos se puede entender y explicar separándolo de las estructuras sociales y de la sociedad. Y igualmente nada de los fenómenos políticos, de los movimientos políticos, los partidos políticos, los fenómenos del Estado, del poder, nada de eso se puede entender si no es relacionándolo con la sociedad de la que parte. Lo que pasa es que es muy cómodo hablar de aspectos, por ejemplo, del bienestar social o de las clases sociales, y decir solo lo social. Y poco a poco se ha ido deslizando una manera de hablar que yo entiendo que soy la única persona en Honduras, no he visto que nadie más toque el tema, y a veces oigo hasta gente que debería de saber más de sociología, que dicen lo económico, lo político y lo social. Eso es totalmente equivocado. Hay que ponerle el nombre concreto a lo que están queriendo decir con social y dejar de ser haraganes y utilizar un concepto que se va entendiendo. Muchas veces lo social es lo pobre, lo que quiere ayudar. Digamos, ¿cuál es la política social del gobierno? Y se refieren a eso, la política con relación a la salud, a la educación, al combate a la pobreza. Se le llama a eso lo social. Y se habla del sector social de la economía. No. No hay sector social de la economía. Como decir el sector subdesarrollado de los pobrecitos, que hay que ayudarlos. No, es el sector de economía social. Y entonces aquí les doy otro concepto. Economía social. Y entonces lo definimos. Porque en sociología somos estrictos en ser rigurosos conceptualmente. Economía social es el sector de la economía social, es el sector compuesto por empresas que tienen como característica fundamental en que los trabajadores son los propietarios de las empresas. Los propietarios de las empresas son los mismos trabajadores. Puede ser que tengan además otros trabajadores, pero son trabajadores. Y fueron trabajadores cuando crearon la empresa, cosa que no ocurre con las empresas llamadas privadas, ¿verdad? Entonces, Gladys está queriendo enviar un mensaje privado. Gladys Abigail, apareció aquí un pop-up. No, pero se le fue un pop-up, ¿verdad? Que ese es uno de esos, un mensaje que le aparece en la pantalla a uno. Entonces, tenemos como economía social en Honduras. Yo estoy haciendo una investigación para describir y recoger algunos temas interesantes en una de las 3 investigaciones que estoy haciendo. Una sobre conflictividad social y violencia, que está más adelantada, otra sobre la gran huelga del 54 y otra sobre el sector de economía y social, con énfasis en cooperativismo, y en el cooperativismo con énfasis en cooperativismo agrario. Entonces, todas las empresas de economía social han sido creadas por trabajadores que deciden hacer una empresa de trabajadores. Pues bueno, esto es muy importante a la hora de analizar los caminos hacia el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las 4 teorías acerca del subdesarrollo latinoamericano? Tenemos 4. La teoría de la modernización, dijimos, la teoría de la CEPAL, la teoría de la dependencia, que es hecha por sociólogos,
y la teoría neoliberal. Aparte de la teoría de la dependencia, las demás han sido hechas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, por, eh, por economistas. Decía que con la Segunda Guerra Mundial se crea el sistema de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas funda unos organismos para la parte económica, para la parte del desarrollo económico, que son el Fondo Monetario Internacional, que es en parte como un enorme banco central del planeta, por lo menos de los países capitalistas y subdesarrollados, del primero y tercer mundo, tendríamos que decir, y un sistema, un Consejo de Seguridad que creo que tiene 15 miembros, si no recuerdo mal, de los cuales uno son los que tienen la bomba atómica, son los primeros potencias que tenían la bomba atómica, se constituyen en miembros permanentes. Estados Unidos, la Unión Soviética, mucho más adelante se une China, Inglaterra o el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia. Creo que son 5. Ahora Rusia, China, antes era la Unión Soviética, Rusia, China, Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Son los miembros permanentes, si no recuerdo mal. Y los demás son miembros que se van rotando, se van eligiendo por mecanismos que tiene la Asamblea de las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas para ir creando, nombrando delegados que ocupen una silla en el Consejo de Seguridad, que tiene fundamentalmente la tarea de mantener la paz en el mundo y tratar de dirimir por medio de mecanismos diplomáticos los conflictos políticos que surgen en las distintas regiones del planeta. También se forman, le había dicho, comisiones económicas para asesorar a los distintos países, a los distintos continentes, y a nosotros nos toca la CEPAL, que se llamó originalmente Comisión Económica para América Latina, pero que ahora se le llama Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque el Caribe se niega a ser considerada parte de América Latina, sino que es otra zona, porque ellos no son latinos, la gran mayoría de los caribeños, con excepción de Cuba y Dominicana, y quizás Haití, son países, son países que pudieran llamarse de América Latina, pero hay países como las Guayanas, las 3 Guayanas, Belice, todos esos 4 en el continente, y todos los países que son insulares, como Trinidad y Tobago y Jamaica, que son los 2 países más grandes del Caribe anglófono. Yo solo he estado, bueno, por breves horas en algunos, pero he estado más tiempo en Grenada y en Cuba. Grenada, se dicen ellos, Grenada y Cuba. Quizá la estancia más larga en Grenada y luego estadías cortas en Cuba. Estos países se consideran el Caribe, y entonces la CEPAL ahora es Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Dentro de las
Estas cuatro teorías para explicar los fenómenos de desarrollo y subdesarrollo que ya mencionamos, ya listamos, que son la teoría de la modernización, la teoría de la CEPAL, la teoría de la dependencia y la teoría neoliberal, que es la que tiene más poder en este momento en los gobiernos de América Latina, son la de modernización y la neoliberal se les agrupa como teorías culturalistas, porque le achacan a temas de cultura, de cuál es la cultura predominante, que es un factor bastante influyente, pero, pero no pudiéramos decir que a los sociólogos no nos convence esa teoría, porque entonces, ¿de dónde salió la cultura? Ah, lo explican con la cultura, pero la cultura ¿de dónde salió? La cultura no se crea sola. Y las otras teorías, la de la CEPAL y la de la dependencia, y todas las corrientes políticas que hay en América Latina que cuestionan al sistema, como la teoría del socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez y compañía, no se menciona aquí la teoría subyacente en el planteamiento alrededor del cual se organiza la Revolución Cubana. Así que este texto está, para mi juicio, está un poco, como decir, desactualizado. Es válido todo, pero le falta. Le faltan cosas que se han producido más recientemente, y además, a mi juicio, adolece de algunos defectos, como eso de que para mí no están todas las teorías del desarrollo que hay en América Latina aquí. Un poco la teoría de la dependencia es la que se emparenta con los planteamientos de la izquierda, cuestionadores del sistema, y que plantean la necesidad de un cambio radical para poder salir de la situación de subdesarrollo. Y de hecho, cuando han habido gobiernos de izquierda, de disruptores con el sistema, como el gobierno de Lula claramente, y el gobierno del MAS y Evo Morales en Bolivia, que son con los que yo me podría comprometer, y el cubano por otro lado, nosotros vemos que a Cuba le han invertido, Estados Unidos ha invertido, pero he perdido la referencia bibliográfica, sostuvo, alguien serio que no recuerdo quién es, sostuvo que Estados Unidos ha invertido en destruir la Revolución Cubana más que lo que ha gastado en cooperación al desarrollo de la región. Más en destruir a Cuba y su sistema propiamente, que lo que ha contribuido a ayudar a la región. Yo no tengo la referencia bibliográfica, la he buscado, no la he encontrado, pero recuerdo que era alguien serio que había demostrado. Vamos a ver si los cubanos tienen algún texto sobre esto. Pero lo que no podemos obviar ni negar es de que Cuba ha mantenido su modelo de desarrollo a pesar de un bloqueo terrible, cercado, que en determinado momento llegó a ser un bloqueo con la flota de Estados Unidos rodeándolo, y que tuvieron los soviéticos que abrirlo, y que estuvimos a punto del estallido de la Tercera Guerra Mundial, cuando la crisis de los misiles, porque
en tiempos de Kennedy se descubrió que los soviéticos junto con los rusos estaban montando una base para el lanzamiento de misiles portadores de cabezas nucleares apuntando hacia los Estados Unidos a 90 millas, poco más de 100 kilómetros, mucho más cerca, que alrededor más o menos de aquí a Ciguatepeque. La mitad entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, que hay 250 kilómetros, y entre el territorio, la parte de Cuba más cercana a la Florida, hay 90 millas. Y 90 millas, que son, una milla creo que son 1.6 kilómetros, hay que hacer la conversión ahí. En todo caso, mucho más cerca. Cuba está mucho más cerca de Estados Unidos que San Pedro Sula de Tegucigalpa. Y habían y demostraron los estadounidenses con fotos, porque mandaban aviones espías a tomar fotos y por cierto, si no recuerdo mal, Estados Unidos se bajó, quiero decir Cuba, con ayuda de los rusos se bajó a uno de esos aviones que viajaban muy alto, tomando fotos. Se lo bajaron y demostraron que tenían un enorme poder misilístico. Entonces, habían esos choques entre el primero y segundo mundo, el tercer mundo por otro lado, y se planteaban estas teorías de la modernización, teorías de que dentro de esas teorías de la modernización y la teoría neoliberal, en eso se parecen y aducen que los países subdesarrollados debemos nuestro atraso a la mentalidad tradicional e irracional nuestra. O sea, tenemos el subdesarrollo en la mente, según esa teoría. Cosa que a mí personalmente como sociólogo yo no descarto que juegue un papel. Yo sé como sociólogo que esa no es la causa. No puede ser para nada la causa. Y entonces, nos quedan 2 minutos para la pregunta guía. ¿Y qué es lo que habría que hacer entonces para desarrollarlo? Abrir las puertas a la inversión extranjera, aprovechar las oportunidades educativas en el exterior mediante programas de beca a nuestros estudiantes, copiar las bondades de los países desarrollados, una reforma educativa orientada a una educación que ayude a la lucha por el desarrollo, y en eso estoy totalmente de acuerdo, promover un cambio de actitud en los empresarios latinoamericanos, una amplia política de préstamos del primer mundo y de los organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, vinculados a esto como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el FMI, el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, para que hubiera todo el crédito que fuera necesario. Pero lo que provocó es un gran endeudamiento donde, según los estudios que se han hecho, una buena parte de esos se derrochó, se malgastó o se robó directamente. Y llegamos a una situación ya ahí en la primera década de este siglo, en que después de que Fidel fue de los primeros que comenzó a denunciar que la deuda externa era impagable y por lo tanto incobrable, y se unió a eso por su lado la Iglesia Católica con el Papa a la cabeza, y después fueron cayendo todos
prácticamente todos los gobiernos de los países llamados subdesarrollados, se hizo una enorme campaña, los ONG, las organizaciones de sociedad civil solidarios del primer mundo también, y se llegó a entonces programas de alivio de la deuda y después de condonación de la deuda o de los llamados swaps, que son intercambio de deuda por pago a la deuda social. O sea, en el caso de Honduras, el Estado hondureño tiene, vamos a decir, tres grandes deudas. La deuda externa, pública y privada, los préstamos que debemos, ¿verdad? La deuda privada, que las empresas nuestras, los individuos en su carácter personal deben, la deuda interna del Estado con bancos, instituciones que prestan dinero dentro del país, y la deuda social. ¿Qué es la deuda social? Este es un concepto muy importante, que es el último concepto que vamos a ver el día de hoy, antes de pasar a la pregunta guía. La deuda social es todo, para decirlo en palabras sencillas, todo lo que el Estado debiera haber hecho en materia de los llamados sectores sociales, que en educación, en salud, en bienestar social en general, en seguridad social, en infraestructura también, etcétera, etcétera, y en infraestructura sólida, que no se la lleve ningún huracán. Ustedes ven que los puentes más viejos de Honduras no los bota ningún huracán. Y los puentes nuevos, mucho más caros, se caen. Entonces a un cura le preguntaron que por qué. Y dice, es que antes se usaba un material que ahora ya casi no se usa. Y por eso duran más los puentes viejos. Entonces, ¿y cuál es ese material? Padre, ¿cuál es el material? La honradez, hijo mío, la honradez, ¿verdad? Entonces, los puentes son más caros, pero los hacen con normas constructivas que no llenan los requisitos para resistir terremotos y huracanes como debieran de serlo. La último que plantean, y con esto sí de verdad cierro, que debieran de ser los países para desarrollarse según esas teorías de modernización y neoliberales, es convertir a los medios de comunicación en reproductores de la forma de vida de los países desarrollados. Con esto terminamos por el día de hoy y pasamos a la pregunta guía. ¿Quién me puede decir una primera pregunta guía? Se mencionó por primera vez la desarrollo. ¿Cómo dice? ¿Quién mencionó por primera vez la palabra subdesarrollo? Sí, es interesante, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Quién le dice que no es esa? ¿Quién fue el que dijo esa? Truman, el presidente de Estados Unidos. Correcto, pero Jaciel es el que dijo las dos cosas, ¿o solo la respuesta? Solo la respuesta. Ajá. ¿Y la pregunta quién la hizo? ¿Quién hizo la pregunta? Alberto, ¿verdad? Sí. No es usted. Sí. Valladares. Entonces, sí, esa es una pregunta. ¿Otra pregunta? Maestro, ¿cree que puede repetir la pregunta que no la escuché? La pregunta es que ¿a quién se le atribuye que fue el primero
en usar el concepto de subdesarrollo. Y la respuesta es que fue el presidente Truman de los Estados Unidos en un discurso pronunciado en 1949. Si no recuerdo mal, el nombre de Truman es Harry, H-A-R-R-Y-S. El segundo nombre S. Truman, Harry S. Truman. El presidente que estaba en Estados Unidos recién electo cuando la Segunda Guerra Mundial, con la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que el anterior fue Franklin Delano Roosevelt, que es al que le tocó, es un gran presidente de Estados Unidos, y la esposa de él también, una gran primera dama, una mujer muy excepcional, los presidentes de esa época. ¿Qué otra pregunta? Yo les voy a decir una y ustedes van diciendo otra. ¿Cuándo se comenzó a pensar, a hablar, a publicar y trabajar por el desarrollo internacional, por el desarrollo de los países? Después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, Jaciel. En la llamada posguerra se le llama, ¿verdad? Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque habían cosas obvias que había que hacer porque los países estaban destruidos, ¿verdad? A todo mundo le afectó, ¿verdad? A Estados Unidos le afectó mayoritariamente en forma positiva y eso le ayudó a emerger como la primera potencia mundial, ¿verdad? Que le tocó el peso, pero que le fue muy rentable de reconstruir el llamado mundo libre, porque comienza la loca carrera de ver cuál sistema es mejor para desarrollar. Eso es importante recordar, que una parte de la izquierda plantea que el socialismo de Estado, como le llamo yo, no todo el mundo le llama así, para distinguir, porque lo que se prueba ahí, lo que se intenta probar es del socialismo de Estado. No son todos los socialismos, porque no existe un solo sistema capitalista, hay variantes en distintos países y un solo sistema socialista, ¿verdad? El socialismo de la Unión Soviética y de Europa Oriental, exceptuando Yugoslavia, es un socialismo de Estado, donde el Estado toma la propiedad de la mayor parte de los medios de producción estratégicos fundamentales y planifica la economía y casi no hay espacio para el mercado, ¿verdad? En cambio, en el sistema capitalista, al revés, se le deja todo al mercado al principio y eso provoca que hay crisis cíclicas y hay sectores muy pobres, se produce el llamado subdesarrollo, etcétera, que son fallas del sistema, ¿verdad? Propios del sistema capitalista. En eso podemos decir que es algo que está constatado. Y entonces se empieza la teoría del desarrollo a trabajar de cómo variar eso. Y tal vez ustedes han escuchado de políticas contracíclicas. Una de las que habla mucho de eso es Mariana Mazzucato. ¿Qué hacer? Porque yo les recomiendo a los que tienen Netflix o que pueden conseguir con amigos, parientes, ver en Netflix una película documental que se llama Saving Capitalism, o sea, salvando el capitalismo, for major, not for few, o sea, para la mayoría, no para unos pocos. Entonces, Reich, yo ese documental lo he visto y me encanta, me regodeo escuchándolo, viéndolo, y me fijé que ahí sale un hermano mío, mi hermano menor sale en uno de los... por un segundo aparece ahí en una toma. Yo no sabía, lo llamé, sí, me contó mi hermano la anécdota de eso, porque mi hermano menor es banquero en California, en un banco de inversiones especializado en productos en tecnologías de punta.
es un trabajo interesantísimo el que realiza él. Entonces, hay toda una polémica, pues, alrededor de esto, y entonces la pregunta que haríamos y hacíamos es, la que primero se planteó es cuando se plantea primero el concepto de subdesarrollo, y yo les planteo cuándo se comenzó a pensar, discutir, escribir, publicar y trabajar por el desarrollo, y creo que Jaciel o Noé que me dijeron que en la posguerra, o sea, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que los historiadores le llaman la posguerra. Ahora, ¿cuáles son? Ahora, denme ustedes otra pregunta. ¿Cuáles fueron las teorías vistas en clase? ¿Y cuáles son las teorías sobre que intentan explicar el subdesarrollo latinoamericano vistas en clase? ¿Y cuál sería la respuesta? Teoría de la modernización, teoría de la CEPAL, teoría de la dependencia y la teoría neoliberal. Correcto, esas son las 4 teorías. Pero ¿cuál dije yo que falta ahí? Falta la teoría subyacente en el modelo de desarrollo cubano, que tal vez ustedes no la recuerdan porque no le he puesto ningún nombre. Podemos ponerle entonces el nombre teoría del socialismo de Estado, pongámosle. Sería una quinta teoría. Teoría del socialismo de Estado, que un sector de izquierda que lo plantean los partidos y movimientos que se hacen llamar comunistas, que plantean que se apoyan bastante en cosas que ha dicho la CEPAL o la teoría de la dependencia, y lo que dicen es que hay que romper con la dependencia haciendo una revolución que quite del poder al bloque social que está en el poder político e instaurar un gobierno revolucionario socialista de Estado. Con Chávez surge el llamado, que tal vez lo pudiéramos poner aparte, como una variante de esa quinta teoría, que es la teoría del socialismo del siglo XXI. Y podríamos tener 4, 5, 6, una séptima teoría subyacente, que es en teoría socialista latinoamericana, llamaríamos, donde meteríamos en el paquete a la socialdemocracia latinoamericana, a ciertas corrientes socialistas que no son socialistas de Estado, como la de Lula en Brasil, como la de Bolivia, como la de Evo Morales y el MAS y Lucho Arce en Bolivia, con el de Ecuador, ¿cómo se llama? Este líder de Correa de Ecuador, la concertación en Chile, que plantea cuando que ahí ha gobernado Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, que ahora es la directora del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y otros líderes socialistas lo plantean, y ustedes habrán visto que en unos 2, 3
periodos de gobierno de 4 años de Lula en Brasil y de Evo Morales y el MAS en Bolivia, y cambió radicalmente. Vamos a verlo en estos días, cómo pasó de ser un país, uno de los 4 con Haití, Nicaragua y Honduras, éramos los 4 países más pobres cuando asume Evo Morales. Y en 14 años de gobierno pasa a un país sin deuda prácticamente, sin deuda externa, o sea, sin una deuda que no pueda pagar, deuda moratoria, más bien con reservas económicas como pocos países en la historia de América Latina han tenido, y un país en franco proceso de desarrollo. Cualquiera que quiera ver desapasionadamente ve que Bolivia con Evo Morales, y eso se lo ha reconocido su pueblo, de tal manera que le dan un golpe de Estado, aprovechando que había bajado un poco su popularidad, le dan un golpe de Estado, pero después tienen que hacer elecciones libres, porque si no se deslegitima el régimen golpista, y el partido de Evo Morales, con Lucho Arce a la cabeza, gana con una aplastante mayoría que pocas veces en la historia política de América Latina ha ganado un candidato en la forma que ganó. Entonces lo tienen que respetar, que es lo que siempre ha dicho Mel Zelaya de Libre. O sea, siempre van a intentar hacer fraude. Lo que hay que hacer es trabajar para que ganemos con al menos un 10% o más, y entonces no va a haber fraude que valga. Porque pueden hacer fraude si la diferencia de votos es de menos del 5%, como nos ha pasado, hacen fraude, y como lo han hecho en Honduras, una tras otra, a tal grado que en Centroamérica, en círculos políticos, se le habla de esa forma de elecciones, se le llama elecciones estilo Honduras, vergonzosamente. Y yo recuerdo un chiste entre dirigentes, entre intelectuales de Centroamérica, que yo estaba ahí y de colado, y el salvadoreño y hondureño, un hondureño dice: si Salvador es un paísito chiquito que ni se puede jugar fútbol ahí porque la pelota se pasa para Honduras o para el Océano Pacífico, si es más pequeño que Olancho, un departamento de Honduras, mejor lo vamos a anexar. Entonces dice un salvadoreño: está bien que nos anexen, y llamamos a elecciones de inmediato y la ganamos nosotros, porque en ese momento, en los años 80, El Salvador tenía más población que Honduras. Entonces, bueno, dice el hondureño, me acuerdo que en paz descanse, el que dice: está bueno que formamos elecciones, pero las vamos a hacer estilo Honduras. Entonces, pues, ¿cuál era el chiste? De que en las elecciones estilo Honduras no gana el que tiene más voto popular, como quiere Trump ahorita ganar las elecciones, aunque no tenga la mayoría del voto popular. Está tratando de forzar desde distintas maneras para ganar el voto electoral con el que le ganó a Clinton, a la esposa de Bill Clinton. Bueno, se nos fue el tiempo. Ya tenemos unas cuantas preguntas guía, y las demás les toca a ustedes. Si quieren, ustedes me las consultan en la próxima reunión, en la próxima clase que va a ser el lunes. Hasta entonces.